Boreal Televisión presenta. Saludos amigos televidentes, estamos felices y contentos de compartir con ustedes en esta tarde en su espacio Realidad en Contexto por Boreal Televisión. Hoy hay muchos temas, muchas noticias, muchas informaciones interesantes que vamos a compartir con todos ustedes en su espacio Realidad en Contexto por Boreal Televisión. Es la costumbre de cada tarde. Hay un interesante trabajo hoy que ha reseñado la prensa nacional, y es el referente a la capital. Dice: la capital, una fea y la otra sucia, una caótica y sucia y la otra organizada. Ese es el contexto que quiere enfocar hoy la prensa con relación a la capital. Una caótica y la otra organizada. Nosotros tuvimos un presidente de la República recientemente que él decía, o sea, su anhelo, su ilusión, su sueño, su fantasía era convertir a la capital en el Nueva York chiquito. Ilusión que se diluyó en el tiempo porque no pudo convertir a la capital en ese Nueva York chiquito que estuvo planteando, y apenas llegó a ser de la capital 2 o 3 calles que se parecen a Nueva York. Miren qué tremenda contradicción, porque él quería hacer de la capital lo que en este momento es la George Washington, la Winston Churchill, la John F. Kennedy y la Lincoln. Más o menos es la 27 de febrero. En ese entorno, Leonel Fernández convirtió a la capital en un Nueva York chiquito, con toda la modernidad, los pasos a desniveles, los elevados, los túneles, entre otras cosas que hizo el expresidente Fernández ahí. De tal manera que en ocasiones cuando pasaba con la avanzada presidencial por esa zona, le decía a sus colaboradores más cercanos: mira, y se está pareciendo a Nueva York, en su tono, y se está pareciendo a Nueva York. Imagínense, pero nunca llegó a hacerlo. Nunca, porque la capital, a pesar de que tiene esos túneles elevados, pasos a desnivel avanzado, a nivel de cualquier país del mundo, del otro lado, bien cercano, están los cinturones de miseria, las zonas donde la población vive en un estado de hacinamiento, marginalidad y una descomposición total. Ahí está el contraste de la realidad, donde la gente le hace un manejo inadecuado de la basura y los desechos sólidos, donde la gente vive como quiera, donde los ciudadanos se creen dueños de los espacios públicos. Esa es la otra cara de la realidad, la otra capital que me están presentando a mí en este momento. Imagínense que los elevados que se hicieron en la capital, que hay uno que inicia en La París, un poquito más adelante del Puente Duarte, y que por ahí conecta con la 27 de febrero, y por el otro lado el elevado de la Kennedy, que eso es monumental, pareciera que usted está en cualquier país avanzado del mundo, ¿verdad? El de la Kennedy, y el de la Gómez, y el de la Gómez con Máximo Gómez con Kennedy, Gómez con Kennedy, ahí en el Centro Olímpico, en la capital. En todo eso pareciera que estamos en Nueva York. Pero ese es el propósito de los gobernantes que ha tenido este país: hacer megaproyectos, proyectos bien grandes en el centro, en la ciudad capital, en la capital dominicana, para
tratar de lavarle la cara a la realidad, ocultar la realidad, cuando en el fondo lo que se verifica es que a pocos metros, a pocos kilómetros están los cinturones de miseria. De ahí del elevado de la 27, que conecta con la París y de ahí a la Máximo Gómez, usted podrá ver un poquito más abajo, unos cuantos metros más abajo, el barrio La Ciénega, debajo del puente Duarte, y muy al ladito del río Sama, en las riberas del río Sama, ahí está el barrio La Ciénaga, los Guandules, Guachupita, cinturones de miseria. El río Osama, uno de los principales afluentes del país, convertido en una cloaca por donde transitan aguas negras, desechos cloacales y todo tipo de desperdicio en un río que, si se hiciera un uso correcto del mismo, tuviéramos en la capital toda el agua que se necesita para el consumo de allí y todas las barriadas, y quién sabe si un poquito más allá, porque convergen dos ríos importantes, el Osama y el Isabela. Entonces, ahí están las dos caras de la ciudad bonita, la ciudad limpia, la ciudad del centro de los héroes, la ciudad de la feria. En la feria está el centro de la ciudad donde están las principales oficinas gubernamentales, y del otro lado está la pobreza extrema, la pobreza, la cara de la pobreza, la cara fea de la pobreza, porque aquí la distribución de la riqueza se ha dividido en clases sociales. De un lado, los que tienen demasiado hasta para botar la comida o darle la mejor comida a su perro, que la pudiera necesitar uno de esos pobres que están en la ciudad fea de aquel lado, donde están los indigentes, los desamparados de la fortuna. Riqueza por demás. Viven en ciudades amuralladas, con una vida de los países del primer mundo. Sus hijos se crían conectados con esa realidad, aún viviendo en República Dominicana. Sin embargo, los de aquel lado son los huele cemento, los hijos de los pobres, los hijos de aquellos, como se dice en el lenguaje nuestro, hijos de machepa, que se van a la delincuencia porque los padres no tuvieron los recursos suficientes para darle una educación de calidad. Están las hijas de esos pobres que viven en esos barrios, que se van a la prostitución. Y no es que ellos tengan la culpa, es que si usted se crió sin los recursos elementales para desarrollarse como ser humano, ¿qué es lo que lo espera? La delincuencia, la prostitución y todo tipo de actos ilícitos, porque lo que pasa es que al criarse en medio de esa realidad, lo que lo espera es sumarse a la descomposición social que se vive en esos barrios. Se suma ahí a esa descomposición y comienza a practicar todos los actos ilícitos que se practican ahí. Se va a la esquina, ¿y qué es lo que hay en la esquina? Si no hace nada el muchacho, no estudia, no practica deporte, se va a la esquina. ¿En la esquina qué hay? Drogas, juca, delincuencia y prostitución. Allí están los que están esperando a todo el que venga para corromperlo y sumarlo, hacer un universo de población de aquellos que ya no hay nada que hacer con ellos, porque a partir del momento que usted se pierde en el mundo de las cosas prohibidas, la droga, el alcohol, la prostitución, se destruye el cerebro. Y así hay jóvenes en nuestras barriadas, y especialmente en la capital, que usted los ve vivos, pero el cerebro se murió hace rato. Seres humanos vivos, son muertos vivos. Ya esos no le generan una idea positiva a usted. Ya esos no tienen capacidad de conceptualizar para hacer una interpretación coherente de la realidad
social que vive su pueblo. Tan sencillo como eso. No reflexionan, no pueden analizar, no pueden contextualizar la realidad para meterse en el centro de la misma y así plantear una solución a la problemática que afecta a su comunidad, que afecta a su pueblo, que afecta a su ciudad. Al contrario, son gente que ya le hacen daño al contexto social donde conviven aquellos que no se han dañado, que no se han contaminado, pero que de repente transitan por esas calles, como decía una canción de una agrupación musical dominicana llamada Altamira Banda Show, que es una orquesta creada por el maestro Wilfrido Vargas. Y esa canción decía: por estas calles, por estas calles la compasión ya no aparece y la piedad hace rato que se fue de viaje. Que incluso con esa canción, como tema de una telenovela venezolana que se llamaba Por estas calles, muy buena. Óigame, esa telenovela, dada la realidad social que vive este país, un poco similar, porque Venezuela es un país súper grande con relación a nosotros, a la que se vive en muchas calles de algunos de los estados de Venezuela. Por estas calles la compasión ya no aparece, la piedad hace rato que se fue de viaje. Entonces, esa telenovela que describe de manera cruda, de manera patética, la realidad que viven nuestros pueblos, se hizo para describir la realidad de Venezuela en ese momento, con la delincuencia que se vive en algunos estados allí, en algunas barriadas, pero ya lo de nosotros no es diferente, ya aquí no es diferente. O sea, esa telenovela pudieran repetirla muchas veces en la televisión dominicana para que comencemos a edificarnos de cuál es el contexto social que están viviendo nuestros pueblos debido a la mala distribución de la riqueza, porque no son los muchachos que se corrompen que tienen la culpa, es que si usted no me da la oportunidad como Estado, como institución, que surgió desde sus orígenes para proveerme a mí una calidad de vida aceptable como ser humano, servicios de calidad, empleo, vivienda digna y muchas otras cosas que se necesitan, entonces yo no tengo la culpa de que si mi cerebro estuvo muy débil y yo no pude resistir esas dificultades que se viven en las calles de nuestros países, que entonces yo no pueda resistir y que me vaya a la delincuencia, a la droga o si es hembra la prostitución, culpable el Estado. El Estado, en cualquiera de los países de América Latina donde se esté dando esta realidad. Así es. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos en breve con otros temas de interés en su programa Realidad en Contexto por Boreal Televisión. Regresamos en breve.